Bienvenidos amantes del terror. En la soledad de un extraño pueblo, a nuestro protagonista le sucederán cosas inverosímiles que convertirán su existencia en una pesadilla. Pasen y vean, el espectáculo va a empezar. Eran las 3 de la madrugada. Me pregunté a qué clase de vecino se le ocurre hacer una mudanza a estas horas. En la calle, la niebla que lo ocupaba casi todo y los árboles con su espesa vegetación me impidieron ver con claridad lo que hacía. Me sobresalté al descubrir que el vehículo que utilizaba se parecía al de una funeraria. Mi mente, que es muy imaginativa, creó escenarios tan siniestros que tuve que apaciguarla para no asustarme. Al día siguiente, también bien avanzada la madrugada, cesó su actividad. Seguro que viene desde lejos y no puede hacer el trasteo a una hora más temprana por causa del trabajo, me dije a mí mismo con el fin de tranquilizar los temores que rondaban en mi cabeza. A pesar de ello, en las noches siguientes no logré conciliar el sueño. Continuas pesadillas me despertaban tras una sensación de ahogo que finalizaba con enérgicas bocanadas de aire. Un vaso de agua fresca humedecía mi boca seca mientras observaba por la ventana la casa de enfrente. Constantemente surgía la curiosidad inevitable de descubrir ese extraño comportamiento, pero al mirar siempre me encontraba con la calle solitaria, invadida por esa niebla que coagulaba y que hacía el paisaje sofocante. Los otros vecinos de la zona eran unos pocos ancianos con los que escasamente entablaba conversación. En los siguientes días descubrí con desaliento que se volvían más decrépitos, olvidadizos y sus charlas eran más inconsistentes. La decadencia de sus mentes fue gradual pero infalible, hasta tal punto que llegó un momento en donde era imposible entablar un diálogo normal con cualquiera de ellos. En una ocasión me encontré a uno agachado en el piso, escondiendo algo entre sus manos, y al llamarlo por su nombre, giró su cabeza y vi con pavor que comía algunos excrementos mezclados con carne cruda. Otro caminaba por la calle con los ojos desorbitados, como si algo terrible se fuese a abalanzar sobre él en cualquier momento. Cuando llegaba el fin de semana y descansaba de mi trabajo, me exasperaba descubrir que la calle estaba extremadamente silenciosa, aunque nada comparado con la calma sepulcral que se sentía en la noche. Me di cuenta que ni siquiera se escuchaba a los grillos, algo habitual en otro tiempo. A veces distinguía en esa paz irritante el gruñido de algún perro, que tras una larga serie de ladridos se silenciaba de repente con un gemido. En alguna ocasión me pareció escuchar pasos y cuando agudizaba mis sentidos, el sonido de pisadas se extinguía en un mar de mutismo misterioso. Pronto empecé a olvidar algunas cosas, sin darme cuenta que eso mismo le había pasado a otros habitantes del pequeño pueblo en donde vivía. Incluso tuve que recordar durante un buen rato cuando había llegado mi vecino de enfrente, lo cual resulta increíble teniendo en cuenta el impacto que me había producido. Se esfumó de mi mente el recuerdo de mi perro y de su misteriosa desaparición días atrás. Dejé de salir de casa, ni siquiera sabía llegar al trabajo. Recibí algunas llamadas de mis compañeros que en un principio pensaron que estaba bromeando, pero al telefonearme días después ni siquiera recordaba sus nombres y pronto dejaron de llamarme. Para entonces ya no comía y a mi malestar general se sumaron unos dolores de cabeza insoportables. A pesar de mi olvido, nunca dejé de sentir esa voz que surgía desde mi interior, indicándome que la culpa de todas mis calamidades las tenía el vecino de enfrente. Y aunque me aterrorizaba acercarme a él, un día acumulé el valor suficiente y decidí cruzar la calle, llamar a la puerta y ver lo que en el interior de esa casa estaba sucediendo, algo seguro infame y que había trastornado a todo el pueblo. Tras golpear el portón con mis nudillos, este se abrió lentamente provocando un chirrido estridente que me hizo retroceder unos pasos instintivamente. Cuando se abrió por completo la puerta, vi enfrente de mí una ancha escalera que finalizaba en un descansillo para continuar a ambos lados ascendiendo hasta un segundo piso. Allí en lo alto, apoyado en la barandilla, estaba el hombre alto, que semanas atrás había visto descargar algo en el coche fúnebre.
al cual había apodado como el enterrador, algo muy apropiado en vista de su aspecto. Esbozó una sonrisa sarcástica cuyos dientes afilados resaltaban sobre ese rostro pálido. Entré en un estado hipnótico y mi mente se enfocó en otro lugar, como si ese rostro enfermizo, casi diría que muerto, no fuera suficiente para llamar mi atención. A la derecha había un salón. Allí estaban todos mis vecinos que hablaban amigablemente. Cuando se percataron de mi presencia, cesaron sus conversaciones y clavaron sus miradas en mí con unos rostros tan desencajados que parecía que habían visto un fantasma. Eso me despertó del estupor y retrocedí lentamente hasta que llegué a la puerta antes de salir corriendo como alma que persigue el diablo. Ya en mi casa, llamé a mi familia y a los pocos conocidos que recordaba para contarles esta historia. Y ahora, doctor, ya he hecho mi tarea. Le he descrito todo lo que pude recordar de estos últimos meses. Coincidirá conmigo en que la recuperación es asombrosa y mi presencia en este centro psiquiátrico es innecesaria. Me gustaría que tuviera esto en cuenta y lo reflejara en su informe para que me permitan salir de aquí cuanto antes, dije yo tras mi narración. El doctor, que había prestado atención a todo lo que había contado sin pronunciar ni una sola palabra, se levantó del asiento y antes de salir de la sala se giró para decirme: «Estudiaremos su caso», cerrándose tras de sí una puerta pesada que me aislaba del resto del edificio. Eché un vistazo en esa sala diáfana en la que destacaba únicamente un espejo grande, a través del cual supuse que me observaban desde el otro lado. De repente, el silencio de la estancia se resquebrajó por mi suspiro de miedo al ver a través de ese espejo, que por un momento se volvió traslúcido, un rostro conocido, y que no era otro que el del ser al que había apodado como el enterrador. Y ahora me gustaría saber qué habríais hecho vosotros y que me dejéis comentarios para saber qué os pareció este relato. Y por supuesto, no os olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para que os avise cuando salga una nueva publicación. Me despido para que podáis dormir y tener unas fantásticas pesadillas.